Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Voy a leer nuevamente. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Queremos hablar unos minutos en esta preciosa mañana bajo el tema el arca en casa. El arca en casa. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta preciosa mañana. Te pido que puedas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú que conoces la necesidad, Padre, háblanos por favor. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, pero no deje de adorar al Señor. El arca en casa. Y voy a contar un poco de la historia de lo que estaba sucediendo en este entonces para luego explicar la enseñanza del día de hoy. David llega al reinado y en 2 de Samuel, capítulo número 6, se narra lo que había pasado con el arca antes de Samuel llegar. Y los últimos años, el arca es símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Que el rey anterior, llamado Saúl, no hizo mucho caso al arca. Para Saúl no era tan importante. Saúl pensaba: yo puedo reinar sin el arca. En otras palabras, yo puedo reinar sin la presencia. Saúl pensaba que él podía tener éxito sin necesariamente tener la presencia de Dios. Y qué equivocado estaba. Porque lo que va a decir y lo que va, de donde va a determinar si tenemos victoria o no, es si tenemos la presencia de Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese entonces, el arca había estado primero con los enemigos y luego en diferentes lugares, en los cuales vamos a explicar ya mismo un poco sobre eso. Y vamos a ver en esta historia y en esta predicación lo que hizo David y lo que eso provocó en el pueblo y en los que tuvieron contacto con el arca. A lo largo de la historia, la presencia de Dios ha sido sumamente importante. Cuando se trata de la vida cristiana y de la vida bíblica de los personajes, la presencia del Señor ha sido innegablemente un punto demasiado importante para que los ministerios y los hombres de Dios puedan tener victoria. En nuestra vida debemos, como iglesia y como cristianos, darle prioridad a la presencia de Dios. Pero lamentablemente no todo el mundo le da la prioridad. Lamentablemente no, ¿verdad? Todo cristiano tiene como prioridad la presencia de Dios. Cuando hablamos de prioridad y podemos definir la palabra prioridad, prioridades son cuestiones que tienen más importancia y en consecuencia requieren más atención que otras cosas. Cuando yo digo que le doy prioridad a la presencia de Dios en mi vida, estoy diciendo: para mí la presencia del Señor es más importante que todo lo demás. Para mí la presencia de Dios es más importante que otras cosas. Y es importante que nosotros lo podamos entender. Israel estaba viviendo en un tiempo donde la presencia del Señor no era tan importante para ellos. ¿Por qué? Porque habían descuidado el arca. Y el problema es que cuando la presencia de Dios deja de ser importante, podemos llegar a la consecuencia de perderla. Cuando me empieza a dar lo mismo a la presencia de Dios, que esté en mi casa o no esté en mi casa, puedo llegar a la consecuencia de perder la presencia de Dios. Dice la historia de Sansón, que usted sabe lo que pasó con Sansón. Sansón era un hombre que desde el vientre Dios lo cogió como un nazareo, consagrado, separado, tuvo una niñez bien diferente a todos los demás niños. Él no podía jugar como los demás niños jugaban. Él no podía hacer lo que los demás niños hacían porque él era nazareo. Y Sansón comenzó a crecer y tenía un secreto. Era que Dios le dio una fuerza a él sobrenatural.
Y él tiene una fuerza para pelear contra los enemigos sobrenatural. Pero un día vino la tentación y vino Dalila y Sansón le reveló el secreto, que era que estaba el secreto en su cabellera. Y anyway, usted sabe la historia, que ella, cuando él estaba dormido, cortó su cabellera y él perdió la fuerza. Ahora bien, cuando eso sucede en la vida de Sansón, Sansón ya se había descuidado. Y cuando descuidamos, escuche bien, cuando descuidamos la presencia podemos llegar a perderla. No todo el que ha descuidado la presencia la ha perdido, pero si no la ha perdido, hay alta probabilidad de que la pierda. ¿Por qué? Dice la historia bíblica cuando hablamos de Sansón, que Sansón se levantó como de costumbre, pensando que Dios estaba con él, pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Qué triste, ¿verdad? Que él perdió la presencia de Dios por descuidarla y por ser negligente. Y eso sí es una verdadera tragedia. Perder que se me pierdan $10 es una tragedia, pero que se me pierda la presencia de Dios. Perder a una persona que amo es una tragedia. Pero perder la presencia de Dios, que un noviazgo no funcionó, es una tragedia. Pero no hay tragedia más grande que perder la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es una verdadera tragedia. En esos tiempos el pueblo, muchos de ellos eran indiferentes a la presencia de Dios y le daba lo mismo tener la presencia de Dios con ellos o no tenerla. El arca, como le dije ahorita, era símbolo de la presencia de Dios y el pueblo la había perdido. El pueblo la había perdido. Tenemos que tener cuidado como cristianos de que el pecado y la iniquidad no nos separen de la presencia de Dios. ¿Usted sabía? No, pastor, pero espérate, que es que hay una cosa hay un versículo que yo me estoy acordando que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, sí, es verdad. Nadie te puede separar de su amor, pero de su presencia sí. Son dos cosas diferentes. El pecado no me puede separar del amor de Dios, pero sí me puede separar de la presencia de Dios. Y el pecado en la vida de alguien puede hacer una muralla entre Dios y él, o entre Dios y ella. Por lo tanto, no debemos dar cabida a permitir que el pecado me separe de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy más que nunca no podemos darnos el lujo de que el pecado nos aleje del arca. Yo no sé cuánta distancia estás del arca, pero el arca tiene que estar en tu casa. Tienes que esforzarte porque el arca esté en tu casa. Tienes que esforzarte porque el arca esté en tu matrimonio. Tienes que esforzarte porque el arca esté con tus hijos. Tenemos que esforzarnos. ¿Ok? Tenemos que esforzarnos. Y para hacer un resumen bien breve, el arca estuvo en diferentes lugares. Y en un momento dado, David, cuando entró al reinado, dijo, yo quiero traer el arca de vuelta. Pero Dios había dejado unas instrucciones. Escuchen bien, hay gente que no le gusta seguir instrucciones. ¿Por qué a veces no seguimos instrucciones o no leemos las instrucciones? Vamos a poner mejor. Hay gente que no le gusta leer las instrucciones. Usted compra un abanico y usted no va a leer las instrucciones de cómo se arma el abanico. Usted va a decir, yo creo que este tornillo va aquí. Yo creo que este tornillo va acá. Bueno, la hermana Charlie mal dice, yo lo hago. Se supone o fuera tremendo que todo el mundo lo hiciera. Pero usted piensa, yo creo que este tornillo va aquí, yo creo que esta pieza va primero, o usted va a armar no sé, diferentes cosas que podemos armar con muchos tornillos. Y qué bueno, Dios les bendiga. Y mientras más tornillos haya, más posibilidad de que usted le sobren tornillos. Y usted termina y quedó el abanico armado, pero le sobran 2 o 3 tornillos. Y usted dice, no sé dónde va esto, porque no leíste las instrucciones. Si lees las instrucciones no te sobran los tornillos. Pero a veces, ¿verdad? Por vagancia, por desesperación. Porque dice que yo sé cómo eso va. Yo tengo una idea más o menos de cómo eso va. Pues, ¿qué pasa? David le pasó eso. Dios, mire esto, Dios había dejado unas instrucciones escritas de cómo se transportaba el arca y David no las leyó. David dijo, vamos a ir a buscar el arca. El arca está en una loma. Así que lo más fácil para bajar el arca de esa loma es montarlo en un carro con bueyes. Y le dijo a los hombres, ustedes van a coger el arca, la van a montar en el carrito
y con los bueyes van a bajar, y cuando iban bajando, los bueyes se tropezaron y el arca se iba a caer. Y en las instrucciones decía también, cuando no lee las instrucciones, hay cosas que se pueden pasar por alto. David cometió el error de no leer las instrucciones. ¿Qué sucedió? Que en las instrucciones decía, solamente pueden cargar el arca los levitas, pero no leyeron las instrucciones. Y en las instrucciones también decía, nadie puede tocar el arca, pero no leyeron las instrucciones. Y cuando el arca se tropieza, se va a caer el arca, un hombre llamado Usa tomó el arca, tocó el arca y murió al instante. Porque Usa no era de las personas autorizadas para poder cargar el arca y no siguieron las instrucciones. Cuando él muere, ¿qué sucede? David se molesta. Mire esto, se supone que Dios fuera el que estuviera molesto y David se molesta. Hay gente molesta con Dios cuando se supone que Dios es el que se molesta con ellos. ¿Usted no le ha pasado con gente que hay gente que se molesta y se supone que este molesto sea yo? Pues David se molestó, pero también tomó miedo y dijo, yo no me voy a llevar el arca porque no sé qué pasó. Luego David se entera, es que habían unas instrucciones. Es que había una manera y yo lo hice a mi manera. A la manera nuestra no lo podemos hacer. Dios ha dejado unas instrucciones. ¿Y qué sucede? David entonces deja el arca en casa de un hombre llamado Obed Edom. Y quiero, mire, el tema de David a mí me encanta, es uno de los personajes que más a mí me gusta predicar, porque de David se dice algo, en Hechos capítulo 13, versículo 22. Todavía en Hechos se está hablando de David. Y yo quiero ir un momento a Hechos capítulo 13, versículo 22. Si usted puede buscarlo conmigo, mire lo que dice la Biblia sobre David, Hechos capítulo 13, versículo número 22. Y se quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios no está buscando al que sea el mejor. Dios está buscando a alguien que haga lo que Él quiere. Hay gente que dice, yo hablo bonito, pero Dios está buscando el que habla bonito. Dios está buscando el que haga lo que Dios quiere. No es mejor que predique el que haga lo que Dios quiere. No es mejor que cante el que haga lo que Dios quiere. Así que la meta nuestra debe ser poder llegar a hacer lo que Dios quiere. Interesante, porque cuando David habla aquí no dice, he hallado a uno que lo quiero para hacer para la guerra, un tremendo guerrero. No, él no habla de que David es un tremendo guerrero, aunque era un tremendo guerrero. Pero eso para Dios no era lo más importante. Tampoco dice, he hallado a David que es tremendo pastor de ovejas. Tampoco dice que era tremendo pastor de ovejas, aunque eso es importante y que David era buen pastor de ovejas. Pero para Dios había algo que era más importante que ser pastor de ovejas y más importante que ser un buen guerrero. Tampoco dice, y aunque es verdad, he hallado a David que va a ser un tremendo rey. Fue un buen rey, pero tampoco para Dios es lo más importante ser un rey. Dice, he hallado a David conforme a mi corazón, quien hará mi voluntad, quien hará lo que yo quiero. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, he hallado a David que está interesado en las mismas cosas que yo estoy interesado. Dios está buscando gente que se interese por lo mismo que Él se interesa. Gente que le guste lo mismo que a Dios le guste. Y gente que odie lo mismo que Dios odia. Gente que ame lo que Dios ama y que odie lo que Dios odia. Y así era David, aunque David no era perfecto, porque otra cosa dice, pastor, pero si ahí mismo estás diciendo que David no siguió las instrucciones, sí, porque David no era perfecto. Pero era un hombre conforme a, y vamos a verlo ¿por qué? Porque el hecho de que David es conforme al corazón de Dios lo divide en este detalle. El detalle es el siguiente. Cuando David se equivocaba, lo reconocía. Cuando Saúl se equivocó, ponía excusa. Cuando David se equivocaba, reconocía que había fallado y buscaba remediar. Y vamos a ver que aquí él arregló lo que hizo. Le dije que él no siguió las instrucciones. Le dije que por eso murió alguien. Mire esto, por el apuro y no seguir las instrucciones, alguien murió. Entonces, ahora David aprendió la lección. Y 3 meses. El arca estuvo 3 meses en casa de Obed Edom. Y
David, que le interesaba lo mismo que a Dios le interesaba, decía: la presencia de Dios, tengo que buscar la manera de traerla. Y comenzó a buscar y encontró que Dios había dejado unas instrucciones de cómo se traía el arca. Pero antes de traer el arca, dijo: tenemos que hacer un espacio. Cuando David dijo: hay que hacer un espacio para el arca, eso está en Primera de Crónicas, capítulo 15. Al principio le dijeron: rey, no hay lugar para el arca. Pero David dijo: si no hay espacio, arreglen un espacio, porque el arca tiene que estar aquí. Hay gente que no tiene espacio para Dios. Hay gente que tiene espacio para muchas cosas en su corazón, pero no tienen espacio para Dios. Tenemos que hacer espacio para la presencia de Dios. Tenemos que hacer espacio para la presencia de Dios. No ignores las instrucciones. Y mientras el arca, fueron 3 meses, y en estos 3 meses pasaron muchas cosas. Mira lo que está pasando. Mientras pasaron estos 3 meses después de la muerte de Usa, Obed-Edom comienza a cuidar el arca. Obed-Edom comienza a ser un buen hospedador del arca. Escuche bien. Y el arca era el huésped de Obed-Edom. Cuando yo recibo a alguien en casa, yo quiero que se sienta bien. Y Obed-Edom hacía que el arca se estuviera bien. En otros lugares el arca estorbaba, pero en la casa de Obed-Edom el arca no estorbaba. El arca la honraban y la cuidaban como un privilegio. No en todas las casas el arca es bienvenida. Lamentablemente no en todas las familias el arca es bienvenida. No en todos los lugares se cuida de la presencia de Dios. Estamos aquí y conocemos este lugar conocemos este lugar como la casa de Dios, ¿verdad? Pero quiero que usted entienda algo. No solamente nos podemos conformar con llegar a la casa de Dios, tenemos que llevar a Dios a nuestra casa. El lugar más difícil de usted ser cristiano es en su casa. Y ahí es que en el templo no es difícil ser cristiano. En el templo todos levantamos la mano y todos decimos aleluya y todos decimos gloria a Dios. Donde está difícil que se manifieste el arca es en casa. Porque en casa, ahí es donde nadie me está viendo, pero necesito guardar testimonio aunque nadie me esté mirando. Necesito cuidar el arca aunque no haya nadie. Necesito cuidar el arca cuando estoy solo. Cuidar el arca cuando no hay nadie mirándome. Ahí también tengo que cuidar el arca. Con los más cercanos. Y Obed-Edom cuidó el arca. David llevó el arca del pacto, ¿verdad? Y la dejó en casa de Obed-Edom. Y dice la Biblia, y lo leímos: y Jehová bendijo a Obed-Edom y toda su casa, porque el arca estaba allí. Porque el arca está allí. Y a lo largo de la Biblia hay muchas casas que fueron bendecidas cuando llegó la presencia de Dios. O la presencia de Jesús. Vemos en Lucas 19. La casa de Zaqueo también fue bendecida cuando llegó Jesús a su casa. Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate de allí, porque es necesario que hoy yo entre en tu casa. En otras palabras puertorriqueñas, para que usted lo entienda: Zaqueo, tú necesitas que yo entre en tu casa. Yo quiero que usted entienda: Dios no necesita entrar en mi casa, yo necesito que Él entre. No es que Dios quiere entrar, es que yo necesito que entre. Habrá alguien aquí que le diga: Dios, te necesito en mi casa, te necesito en mi familia, te necesito en mi matrimonio, te necesito conmigo, Señor. Y dice que la casa de Zaqueo estaba desordenada. Yo no sé cómo está tu casa, pero no importa si está desordenada. Lo que importa es que invites a Jesús a tu casa. Porque si está desordenada y Él llega, Él lo ordena todo. Yo me imagino la casa de Zaqueo desordenada y vacía, como en el principio. Que la tierra estaba desordenada y vacía. Porque cuando Dios no está, la casa está desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios dice en el principio que se movía. Y Jesús llegó al arca, Jesús llegó a la casa, que simboliza también el arca, a la casa de Zaqueo. Y una casa que estaba desordenada, Jesús la puso en orden.
transformó su hogar. ¿Tú quieres que las cosas cambien en tu casa? Lleva el arca a tu casa. Mire, yo le voy a decir algo. El arca de Dios es un huésped cuya presencia nadie pierde. Si usted invita a Dios, si usted invita a Dios a tu casa, las cosas van a cambiar. Así que algo debemos, no me voy a conformar con llegar a la casa de Dios. Voy a invitar a Dios a mi casa. No me voy a conformar con adorar cuando llegue a la iglesia. Voy a hacer un culto también en mi casa. Voy a hacer de mi casa un lugar de adoración. Voy a hacer de mi casa un lugar de encuentro. Mire, hay gente que siente a Dios en su casa. Hay gente que puede pensar, no, yo solamente siento a Dios cuando llego al culto. No, tú puedes adorarlo en tu casa y lo vas a sentir en tu casa. Adóralo en tu cuarto y lo vas a sentir en tu cuarto. Adóralo en la sala y lo vas a sentir en la sala. Que nuestra casa sea el lugar donde la gente llegue y diga, oye, aquí se siente algo diferente. Aquí se siente algo diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios está en casa. Cuando Dios está en casa, todo cambia. Tenemos que tener a Dios en casa. ¿Cuántos de los que están aquí recogen cuando viene visita? Déjame recoger porque viene alguien. Con Jesús no tienes que recoger. Déjalo que Él llegue y Él va a recoger contigo. Y Él va a poner las cosas en orden contigo. Hay gente que dice, pastor, yo quisiera ir a la iglesia, pero es que no estoy ready. ¿Quién te dijo que tienes que estar ready? Llega triste. Es que estoy pastor, mi vida es una ruina, mi vida es una crisis. Llega con la crisis. Llega con la tormenta. Jesús es experto cambiando y transformando las tormentas. Jesús transforma todas las cosas. Puedes llegar como estás, pero Él no te va a dejar así. Puedes llegar con todo roto, puedes llegar con todo arruinado, puedes llegar tu vida en ceniza. Puedes decir, ay pastor, yo quisiera llegar a Jesús, pero estoy en ceniza. Llega en ceniza. De las cenizas Él va a levantar algo. Él va a cambiar el panorama. Nosotros no llegamos a Jesús construidos. Él nos construyó. ¿Sabes cómo llegamos? Destruidos. Aquí no llegamos, la gente que llegó aquí no llegó construida, llegó destruida. Llegó sin esperanza, llegó llorando. Llegó sin alegría, sin gozo. Pero algo pasa cuando Jesús llega a casa. Cuando Jesús llega a mi casa, todo cambia. Otro que le dio espacio a Jesús en su casa y todo cambió. Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio. Mientras Pedro predicaba en casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban allí y la presencia de Dios se manifestó en su hogar y trajo salvación a la familia. Y la casa de María. Ahorita hablábamos de eso en el ayuno. Cuando los creyentes estaban reunidos en la casa de María y orando, y Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel. Y por último, la última casa que quiero hablar, la casa de la viuda de Sarepta. Durante una gran sequía, el hombre de Dios llegó a la casa. El profeta Elías llegó a la casa de una viuda que no tenía nada, que lo que le quedara un poquito. Pero cuando Dios llega a la casa, todo cambia. Yo no sé cómo estaba tu casa antes de que Él llegara, pero te aseguro que después que Él llegue, las cosas van a cambiar. Después que Él llegue, las cosas van a mejorar. Pastor, mi matrimonio parece que no tiene esperanza. Invita a Jesús a tu casa. Invita a Jesús a tu casa. Ahora, pero no en todos lugares es bienvenido. La pregunta es, ¿será Jesús bienvenido en tu casa? ¿Es Jesús bienvenido en tu casa? ¿Hace sentir a Jesús bienvenido en tu casa? Porque necesitamos hacerlo sentir bienvenido en nuestra casa. El arca estuvo 70 años en casa de Abinadab, entre la casa de Abinadab y otros lugares. Específicamente casa de Abinadab, entre 70, unos dicen 70, otros dicen 20 años, pero entre los dos lugares, porque también estuvo en casa de enemiga. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que en casa de Abinadab no pasó nada con el arca. Y el mismo arca está 3 meses en casa de Obededón y todo cambia.
Escuche bien. Aquí podemos estar 100 personas en el mismo culto y salir hablando diferente del mismo culto. 100 personas en contacto con la misma palabra, escuchando la misma predicación, adorando con el mismo himno, pero uno puede decir, el culto estuvo hoy apagado. Y otros pueden decir, wow, como Dios me ministró, como sentía a Dios en ese culto. Porque la presencia de Dios está, pero no todos reaccionan igual ante ella. Y no todos disfrutan lo mismo. Mire, el mismo arca estuvo en casa de Abinadab y no pasó nada. Y el mismo arca, el mismo, estuvo en casa de Obed-Edom y en 3 meses todo cambió. Cambió su vida, cambió su casa y su casa fue ampliamente bendecida porque Obed-Edom cuidaba del arca y era el arca bien recibida en su casa. Escuche bien, y yo no voy a ser muy extenso hoy. Ten cuidado lo que entras en tu casa. Y ahora voy, porque mire, a veces nosotros lo sabemos. Y yo, ¿verdad? He estado con mi papá en muchos lugares. Una vez yo recuerdo que fuimos a un lugar, hace muchos años atrás. Cuidado con lo que compra. Hay gente que compra imágenes que no saben de dónde salieron. Y después empiezan a sentir cosas raras en su casa. Cuidado. Les voy a contar una historia verídica. Llaman a mi papá, eso hace ya más de 30 años yo diría. Hace 30 años atrás pasó este evento. Llaman a mi papá. Papi no era pastor para ese entonces. Dígame, acompáñame para que voy terminando. Y le dicen que en el caserío de La Jaz hay un niño que se quiere tirar del 4º piso allá. Cuando papi llega allá, un niño que estaba poseído por un demonio. ¿Y qué sucede? Que él tiene una fuerza que entre 4 lo trataban de montar y no podían. Cuidado con lo que entras en tu casa. Escuche bien por qué digo esto. Cuidado con lo que entras en tu casa. Hablando de la casa, hay cosas que podemos darle entrada y hay cosas que hay que sacarlas de la casa. El niño decía que había una imagen de un señor mayor que ellos le habían comprado. Después supimos que tenía un trasfondo muy oscuro, y él decía que los ojos de esa imagen lo seguían. Y que los ojos de esa imagen le decían que se tirara por el balcón. Y ese día tuvimos que orar, Dios libertó a ese joven y tuvimos que botar esa imagen. Porque había entrado en la casa algo que no era de Dios. Cuidado con dejar entrar en tu casa cosas que no vienen de Dios. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para que no entre en nuestra casa cualquier cosa. Si entraste algo y de momento sientes el ambiente pesado y ahora hay más peleas que antes y ahora hay un ambiente, algo está pasando. Si empiezas a escuchar voces, algo está pasando, hay algo que hay que quitar. Y hemos ido a lugares donde hemos roto cosas. A Martín. Y Martín un testimonio. A Martín. Llegamos a casa de Martín y había algo que no debía estar ahí. Y Martín dijo, vamos a sacarlo. Y el ambiente cambió cuando quitamos a lo que no le agrada a Dios. Mire, el ambiente cambia cuando Jesús llega a la casa. Cuando Jesús llega, todo lo que no está tiene que huir. Todo lo que no es de él tiene que ser sacado. El niño del cual estoy hablando hoy es pastor. Porque cuando Jesús llega todo cambia. De ser molestado por el demonio, de ser atormentado por el demonio, a ser un ministro de la palabra del Señor. Todo porque el arca llegó a la casa. Todo porque el arca llegó a la casa. Necesitamos gente que lleve el arca a su casa y que lleve el arca a otros hogares. Cuidado con las imágenes, cuidado con cosas que tienen simbolismo que no son de Dios. Porque esos pueden ser los causantes de peleas, pueden ser los causantes de cosas y aún hasta de pensamientos peligrosos. Y es mejor quitarlo a tiempo. Es mejor quitarlo a tiempo. Pastor, pero ¿por qué en casa de Obed-Edom la cosa fue diferente? Porque Obed-Edom aprendió a honrar el arca. Obed-Edom honraba la presencia de Dios. Usa murió porque en su corazón no había reverencia por el arca. Pero Edom honraba el arca, tenía reverencia por el arca. La bendición de Dios no depende del lugar, depende del corazón. ¿Cuál es la actitud de mi corazón? Para Edom tenía una actitud de honra para el arca, con respeto y fe.
también la obediencia hizo que en Obededón la cosa fuera diferente. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, todo cambia. Dios bendice a quien le da prioridad. ¿Sabe algo? Imagínese usted. Usa muere por tocar el arca. Y David dice, ¿y a quién le vamos a dejar el arca ahora? No había muchos candidatos, Víctor. Porque uno dice, ay, si Usa se murió, yo no me atrevo a tocar, yo no me atrevo a llevarme eso para casa. Pero Obededón sabía lo que pasa, que Usa no la honraba y no la cuidaba. Tráemela en casa, que en casa el resultado va a ser diferente. Yo quiero el arca en mi casa. Yo quiero el arca en mi casa. Habrá gente que le diga hoy, Señor, yo quiero el arca en mi casa. Yo quiero que tu presencia habite en mi casa. No solamente visitar tu casa, yo quiero que la presencia de Dios habite en mi casa. Necesitamos, escuche bien, que Dios se mude a mi casa. Hay gente que se conforma con que Dios visite su casa. Pero Dios no está buscando hogares donde Él los visite. Dios quiere mudarse. Habrá gente que diga, Señor, yo quiero que te mudes a mi casa. Yo quiero que te mudes a mi casa. Que yo pueda adorarte en mi casa también. Y pueda sentirte en mi casa también. Y pueda adorar y cantar en mi casa también. En cierta ocasión, en una iglesia había un hombre en un pequeño pueblo que se quejaba de que las cosas le iban mal. Su negocio no prosperaba, su familia tenía constantes problemas y siempre habían conflictos en el hogar. Todos los días habían peleas, todos los días habían discusiones, todos los días habían desacuerdos. Y un día habló con su pastor. Pastor, no sé qué pasa en mi casa. Todos los días hay desacuerdos, todos los días hay peleas, todos los días hay conflictos. Su pastor le habló de la historia de Obededón. Y le dijo, mira, hay una historia bíblica donde habla de un hombre que llevó el arca de Dios, la presencia de Dios, a su casa. Y le dijo, después de contar la historia, ¿has invitado a la presencia de Dios a tu hogar últimamente? ¿Has invitado a la presencia de Dios a tu casa? Hermano, porque aunque lo podemos decir, ay, pastor está hablando hoy algo tan sencillo, es que a veces no vivimos como si la presencia de Dios estuviera en casa. No vivimos como si la presencia de Dios viviera en casa. Tenemos que hacer sentir la presencia de Dios bien en casa. El hombre con esa pregunta del pastor se quedó pensativo. Porque él iba a la iglesia todos los domingos, pero en su hogar, él decía, el pastor me dijo que si yo invité a la presencia de Dios a mi casa, y se puso a pensar, en casa no se habla de Dios, en casa no se escucha la misma música que se escucha en la iglesia, en casa los programas que se ven son los mismos que ve todo el mundo, en casa no oramos juntos, en casa no leemos la Biblia. Yo sí voy a la iglesia el domingo. Y decidió hacer un cambio. Empezó a orar cada mañana con su familia. Empezaron a leer la Biblia juntos. Y empezaron a adorar a Dios en su casa. Con el tiempo algo cambió. El ambiente del hogar se transformó. Las discusiones disminuyeron, ya no había discusiones. El negocio comenzó a prosperar. Y comenzaron a sentir más que la bendición, una paz en su hogar. O sea, me encanta estar en mi casa porque hay una paz. Y un día, un amigo que sabía del problema, le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Que ahora las cosas son diferentes, que ya no me hablas de que hay discusiones, de que ahora sientes paz. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué hiciste para que todo te esté yendo bien? Y él respondió, fue que Dios se mudó a mi casa. Fue que Dios se mudó a mi casa. Fue que Dios se mudó a mi casa.
Permite que Dios se mude a tu casa. Dile a Dios, múdate a mi casa. Múdate a mi casa. Yo quiero el arca en mi casa. Necesitamos volver a orar en casa. Volver a adorar en casa. Volver a leer la palabra en casa. Eso pasa cuando Dios se muda a mi casa. Cuando Dios se muda a mi casa. Los hábitos cambian en mi casa cuando Dios se muda a mi casa. Póngase de pie, por favor. Necesitamos que Dios entre en mi casa. Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, tú necesitas que yo entre. Zaqueo, tú necesitas que yo entre en tu casa. Y la casa es símbolo del corazón también. A veces en mi corazón hay muchas cosas, pero Dios no tiene espacio en mi corazón. Entonces tenemos que hacer lo que pasó en se narra en primera de Crónicas, que David preparó un lugar para el arca. Prepara un lugar para la presencia. Hazle un espacio a la presencia. Hazle un espacio a la presencia de Dios en tu vida. Yo quiero abrir el altar hoy para alguien que diga, primero que nada, alguien que quiera reconciliar su vida con el Señor y decirle a Dios, yo quiero que el arca vuelva. El arca, mire, el arca, la conclusión de la historia, David trae el arca y hace una celebración. Pero su esposa Mical, que estaba acostumbrada a vivir las cosas sin el arca, dice, David, yo no sé por qué tú hiciste tanto en el arca. Si papi gobernó sin el arca. Y ella, yo me imagino a David diciéndole, Mical, es que tú no entiendes. Y ella le decía, no tienes que traer el arca. Y David le dijo, yo parafraseando, pídeme lo que quieras, Mical, pídeme si quieres el palacio, pídeme si quieres la corona, pero no me pidas que me olvide de la presencia. Porque sabes que, Mical, te voy a contar una historia. Hace muchos años atrás, había un joven que su familia no menospreciaba. Había un joven que para nadie tenía futuro. Pero la presencia de Dios lo miró cuando nadie lo miraba. Y ese joven era yo. En el desierto con las ovejas, la presencia de Dios me visitó. En el desierto con las ovejas, cuando nadie me conocía, cuando no era guerrero, cuando no era rey, cuando no era nadie. La presencia de Dios me miró cuando nadie me miraba. Y si yo estoy aquí fue que su presencia me trajo hasta aquí. No me pidas que me olvide del arca, porque gracias al arca yo estoy aquí. No me pidas que me olvide de la presencia, porque yo necesito la presencia todos los días de mi vida. Y David trajo el arca de vuelta. Y Mical lo criticaba, yo no sé por qué tú danzas, por qué tú quedas contento. Estoy contento porque el arca que se había ido está aquí. Está de vuelta. Cuando el arca llega, en vez de tristeza hay gozo. Cuando el arca llega, el ambiente cambia. En un hogar cristiano no puede haber espacio para las contiendas. Dígale a Dios, Dios, cambia el ambiente. Mire, a veces hay muchas cosas que van a tratar mire, escuche bien. En todos los hogares, el enemigo busca quitar la paz. En todos los hogares. Nosotros necesitamos identificar eso. Que tu enemigo no es tu esposo ni tu esposa. Tu enemigo es Satanás, que a veces va a tratar de inventar cosas para que haya conflicto entre ustedes. Pero identifícalo con discernimiento. Y cuando haya discusiones, hoy vamos a orar juntos. Hoy vamos a orar, que se rompa eso. ¿Cómo se rompe eso? Con la oración, con la lectura de la palabra, con la adoración. Ponga música cristiana allí a todo volumen. Y que el ambiente en su casa sea un ambiente de presencia de Dios. Que Dios nos ayude a invitar nuevamente el arca a nuestra casa. Que no se convierta simplemente en un simbolismo, que se convierta en una experiencia.
Que si yo siento a Dios aquí solamente y no lo siento en casa, entonces Dios está en casa también. Pastor, es que para yo sentir a Dios tengo que estar rodeado de mucha gente cantando para poder sentirlo. No, lo puedes sentir solito en tu casa también. Abre tu boca y adora. Lo que pasa es que tú no lo adoras en tu casa. Pero abre tu boca en tu casa para que tú veas. Pastor, cuando me arrodillo en la iglesia lo siento, pero cuando arrodillate en tu casa y lo vas a sentir también. Haz de tu casa un aposento de la presencia de Dios. Escuche bien. Tenemos que volver a hacer cultos familiares en los hogares. Aunque seamos dos, tú cantas y yo predico. Tenemos que volver a hacer culto. Mire, tenemos que volver a enseñarle a nuestros hijos que a Dios se le adora en todo lugar. Amén. Que Dios se le adora en todo lugar. Yo abro el altar para alguien que necesite la oración. No importa si tu casa hoy está desordenada. Hay un Jesús que llega para ordenarlo todo.